amigos televidentes. Sin lugar a dudas, en este 50 aniversario de la desaparición física de Rafael Leonidas Trujillo Molina y toda su vigencia política en la sociedad dominicana, nosotros los dominicanos, indefectiblemente, los que amamos de manera, diríase, desenfrenada este terruño, este hábitat geográfico, como señaló un destacado poeta de lo que en la literatura nacional se conoce como la generación del 48, y tío y padre espiritual del productor de pasado y presente, como lo fue el doctor Rafael Eduardo Valera Benítez en Canciones Australes. En este mes, precisamente la sociedad dominicana, y quizás sin darse cuenta, un sector importante de la sociedad dominicana que de manera permanente está ajeno a los asuntos nacionales, vamos a arribar al 50 aniversario de la desaparición física de Rafael Leonidas Trujillo Molina en pocos días. Y más importante, yo creo, que esgrimir en diversas posiciones públicas epítetos denigrantes contra Rafael Leonidas Trujillo Molina, yo creo que la labor fundamental, la tarea impostergable de la sociedad dominicana en este 50 aniversario de la desaparición física de Rafael Leonidas Trujillo Molina es hacer un inventario, un balance en lo que ha devenido la sociedad, ya transcurriendo 5 décadas de apertura y democracia. En esta tribuna de pasado y presente, preocupada permanentemente por los temas históricos trascendentes de la sociedad dominicana, nosotros entendemos que este 50 aniversario de la desaparición física de Rafael Leonidas Trujillo Molina es el momento propicio, diríase la coyuntura apropiada para que nosotros los dominicanos nos sumerjamos en una profunda catarsis social, porque indefectiblemente como país y como sociedad no andamos bien en lo que ha devenido este país en la apertura y la democracia. Unión Cívica Nacional, constituida al inicio de la apertura y la democracia en una agrupación política liderada bajo la égida espiritual de un notable y preclaro dominicano como lo fue el doctor Viriato Fiallo, fue precisamente la agrupación política que al inicio de la apertura de la democracia esgrimió los adjetivos y los epítetos más denigrantes contra la figura de Rafael Leonidas Trujillo Molina y todavía su vigencia política en la sociedad dominicana. Los argumentos, más que deberíase tener ideas y conceptos definidos, la Unión Cívica Nacional y el doctor Viriato Fiallo se concentraron exclusivamente, de manera entusiasta, diríase, de manera denotando una profunda emotividad, más que un razonamiento histórico, una profunda emotividad y un apasionamiento, diríase, en contra de los remanentes de la dictadura de Trujillo. Y precisamente, pasando balance, en las últimas publicaciones de ensayo, a pesar de la permanente crisis, diríase, y la refriega espiritual en que está sumergida la pequeña burguesía intelectual dominicana, que ha hecho que muchas publicaciones de ensayistas dominicanos sobre el pasado dominicano no sean el marco referencial adecuado para que la juventud dominicana de hoy tenga una idea acabada sobre el pasado dominicano. Indefectiblemente, en esas obras, que podemos estar de acuerdo no con su contenido o su método de valorización e interpretación del pasado dominicano, hay un común denominador, y es precisamente que la gran lección que deja, ya nosotros arribando al 50 aniversario de desaparición física de Rafael Leonidas Trujillo Molina, es precisamente que esa agrupación política, como yo he reiterado, liderada bajo la égida espiritual del doctor Viriato Fiallo, fue precisamente la agrupación política y quizás
algún día algún historiador dominicano se dedicará a analizar este tema profundamente, que yo considero que uno de los temas fundamentales donde pone al desnudo muchas veces los grupos sociales, diríase, las desfriegas que hubo en muchas luchas en contra de Rafael Leónidas Trujillo Molina y los verdaderos intereses que se ocultaban dentro de muchas agrupaciones que desfilaron en el hábitat político dominicano a principios de la década del 60. Y es precisamente la Unión Cívica Nacional responsable en parte de la disgregación del gran patrimonio personal de Rafael Leónidas Trujillo Molina, que al inicio de la apertura y la democracia, por una ley de naturaleza de carácter especial y transitoria, pasó a ser propiedad del Estado Dominicano. En la apertura y la democracia, muchas figuras notables del antitrujillismo, como el doctor Viriato Fiallo y otros allegados a esa agrupación política, se eclipsaron para siempre al participar de manera directa, de manera, diríase, muy entregado a las conjuras en contra del primer ensayo democrático que realmente se produjo en la apertura y la democracia, como es el gobierno del profesor Juan Bosch. Y esa participación de Unión Cívica Nacional y otros destacados miembros de la oligarquía dominicana en esa conspiración contra Juan Bosch mandó para siempre al zafacón de la historia muchas de las figuras notables de la Unión Cívica Nacional. Por eso, yo en reiteradas ocasiones y de manera permanente en mis comparecencias públicas ante el país, y cuando el digno invitado de esta noche ha pasado y presente, el destacado historiador y periodista don Víctor Grimaldi, siempre me cuestionaba de cuál yo entendía que en el inventario de las grandes luchas en contra de Rafael Leónidas Trujillo Molina estaban, diríase resumida, estaban concentrados los ideales del bien colectivo de la sociedad dominicana. Y por eso analizamos al inicio de la apertura y la democracia en este balance que indudablemente pasado y presente, al llevarse al 50 aniversario de la desaparición física de Rafael Leónidas Trujillo Molina, no podía estar ajeno a ese balance, y es precisamente establecer con claridad, con autoridad de cosa irrevocablemente juzgada ante la historia contemporánea nacional, analizando esas luchas, ese inventario de luchas que hubo en contra de Rafael Leónidas Trujillo Molina, es precisamente, nace y diríase, adquiere ribetes áureos frente a la historia contemporánea nacional, la impronta del movimiento revolucionario 14 de junio. Aquella fecha luminosa donde un grupo de jóvenes de la pequeña burguesía dominicana se reunieron en ese día luminoso, que se reunieron en la finca de don Charles Bogar en Mao y acuñaron, diríase, crearon el movimiento conspirativo de más sustentación social que enfrentó la tiranía de Trujillo durante toda su vigencia política. Pero independientemente de esa base de sustentación social que tenía el 14 de junio, como se puede apreciar de manera directa en la lectura de una de las obras de ensayos más importantes para comprender el significado profundo de esos ideales de una generación tan pristina e inmaculada, como yo he reiterado y reiteraré muchas veces en diversas tribunas públicas ante el país, como lo fue la generación del 14 de junio, hay que leer ese libro de ensayo de uno de los crisoles de mi vida, como es Rafael Eduardo Valera Benítez, El complot desvelado, para darse cuenta del alcance de esa conspiración que enfrentó Rafael Leónidas Trujillo Molina al final de su régimen político. Hoy día
en la apertura y la democracia, y lo que tienen quizás imbuido por esas lecturas obligadas, como yo he reiterado que me imponía mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, sobre dos escritores fundamentales de posguerra como Stefan Zweig y Edmund Louis, y ya validado en la contemporaneidad por un historiador que ha ejercido una marcada influencia espiritual, diríase en Norteamérica, como es Paul Johnson. Nosotros en esas lecturas hemos devenido en una premisa fundamental y primigenia, como es la objetividad al momento de analizar el pasado dominicano. Indudablemente, sociedad contemporánea dominicana, que durante la tiranía de Trujillo se cometieron indudablemente, hubo muchos abusos, se cercenó las libertades públicas, la libertad de tránsito en la sociedad dominicana, pero debemos de reconocer que indudablemente, como han señalado otros destacados dominicanos, entre los cuales yo podría citar esta noche el testimonio que en reiteradas ocasiones hemos tomado como marco de referencia de un escritor y un antitrujillista tan consumado como lo fue mi tío de la vida, el doctor Víctor Villegas. El autor de Charlot Amalie, Juan Criollo, Diálogos con Simeón, La muerte herida, Jamás, y otras obras fundamentales que ha hecho que su poesía indudablemente sea una de las, diríase, de los momentos más luminosos de ese cultivo, de ese género en la literatura nacional. Nosotros los dominicanos, al adentrarnos, al estudiar ese periodo de nuestra historia, que genera tanta controversia, que genera una refriega espiritual entre diversos intelectuales dominicanos, como es la era de Trujillo, debemos partir del concepto de analizar ese régimen en el contexto evolutivo de la sociedad dominicana que se produjo de aquel entonces, y también tomar como punto de referencia lo que ha devenido la sociedad en la apertura y la democracia, habiendo transcurrido 5 décadas de Rafael Leonidas Trujillo Molina. Indudablemente que los conceptos filosóficos, la visión del mundo y de la sociedad va cambiando a la velocidad de la luz, pero nosotros debemos hacer un análisis objetivo de este periodo de nuestra historia al arribar al 50 aniversario, e indudablemente que la persona que yo entiendo que tiene los credenciales en la apertura y la democracia para hacer este balance en pasado y presente, lo es el destacado amigo, escritor dominicano y fino historiador, y que en un momento determinado fue el interlocutor válido de don Juan Bosch en la sociedad dominicana, como lo es don Víctor Grimaldi. Con don Víctor Grimaldi, que precisamente fue que indudablemente con su labor intelectual y sus publicaciones ha hecho que en los últimos años el tema del trujillato sea, dirías, un tema que la juventud dominicana hoy, que tiene una conciencia crítica depurada frente a los problemas de nuestra sociedad, busque con avidez para conocer y adentrarnos, para tener una idea más acabada, más objetiva de ese periodo de nuestra historia contemporánea nacional, como lo fue la era de Trujillo. Con don Víctor Grimaldi vamos a adentrarnos, luego de la primera pausa de pasado y presentes, en esos laberintos, en esos vericuetos de la historia contemporánea nacional, que en muchos aspectos significó y ejemplarizó Rafael Leonidas Trujillo Molina y toda su vigencia política en la sociedad dominicana. Para tener una mejor nación es preciso imaginarla distinta.
necesitamos un caudal de transformaciones. Nos viene bien un cambio de actitud. Asumamos el reto actuando con responsabilidad. La cita con la educación no admite demora. El amor al estudio empieza por casa. Daremos color a nuestros sueños, mostrando al mundo nuestros valores como pueblo. Grupo León Jiménez, por una mejor nación. Señalado en el proemio de pasado y presente, se encuentra con nosotros esta noche el destacado amigo, historiador, periodista y hoy embajador don Víctor Grimaldi. Buenas noches, don Víctor. Buenas noches, distinguido amigo, licenciado Carvajal. Para mí es un gran honor y además me da mucha felicidad de estar con usted y con esa gran teleaudiencia de su programa. Gracias. ¿Cómo no, don Víctor? Indudablemente que este mes de mayo del año 2011 tiene una profunda significación en esta especie de cenáculo histórico que es pasado y presente, porque indudablemente en este mes vamos a arribar al 50 aniversario de la desaparición física de Rafael Leónidas Trujillo Molina. E indudablemente en la apertura y la democracia se han tejido muchas fábulas, muchas historias, que aunque es un aspecto anecdótico, como usted señaló, con mucha precisión y con mucha propiedad, en su última comparecencia a este espacio de televisión, pero que indudablemente en sociedades como la nuestra, de un espíritu, diríase, vitriólico, juega un papel preeminente en el momento de acercarse al conocimiento del pasado dominicano. Hace algunos meses compareció a este cenáculo un destacado luchador antitrujillista, de todos los periodos importantes de las conspiraciones contra Rafael Leónidas Trujillo Molina, de la Juventud Democrática, con los hermanos Ducudrey, como lo fue el destacado poeta de la generación del 48, Víctor Villegas. Y él analizaba el balance, el producto final de lo que había devenido la sociedad en la apertura y la democracia, con relación a muchas cosas que existían en la era de Trujillo, y le embargaba un profundo pesimismo. Obviamente, la idea primaria, la idea primigenia de pasado y presente es un aspecto puramente histórico y didáctico, porque hay que hacer estas aclaraciones en un país donde muchas veces se cae en una profunda superficialidad y donde se habla inmediatamente y dice, resulta que en pasado y presente algunas veces, cuando usted tiene el interés de analizar objetivamente el pasado dominicano, al margen de las emotividades, que muchas veces juegan un papel preeminente en la interpretación del pasado dominicano, entonces se quiere decir, bueno, que hay una interpretación o se quiere darle una vigencia a Trujillo en la sociedad dominicana, algo que parte completamente de una premisa falsa, porque obviamente para lo único que sirve la historia, para tener un marco referencial y uno hacer un balance de cómo ha avanzado la sociedad en la apertura y la democracia, ya de 5 décadas de la desaparición física de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Yo creo que don Víctor Grimaldi, nosotros los dominicanos, en este 50 aniversario de la desaparición física de Rafael Leónidas Trujillo Molina, debemos de hacer una especie de catarsis social, diríase, analizar, más que la misma celebración, es ver cómo hemos avanzado como país y sociedad a 50 años de distancia de la desaparición física de Rafael Leónidas Trujillo Molina, y que como yo señalé en el proemio de pasado y presente, y usted, que es un conocedor, diríase,
que en la apertura y la democracia es la persona investida de la mayor autoridad para hacer el análisis de lo que fue el génesis de las conspiraciones que llevaron a la desaparición, diríase, al derrocamiento del gobierno del profesor Juan Bosch, y subsecuentemente las consecuencias históricas que se han arrastrado en todas estas décadas sobre ese hecho histórico y muchos connotados antitrujillistas. Obviamente, al margen de la intervención directa de la embajada norteamericana, como usted demostró en uno de sus libros de ensayos sobre ese aspecto del génesis del golpe de Juan Bosch, hubo connotados luchadores antitrujillistas de la Unión Cívica Nacional que tuvieron una participación muy activa, y cómo se eclipsó para siempre en la historia, en el parnaso de la historia contemporánea dominicana, los dirigentes más prominentes de la Unión Cívica Nacional. Bien, licenciado, gracias por su presentación y por su ilustración de este acontecimiento histórico, porque le permite a la teleaudiencia, es decir, a todas las personas que ven su programa, tener por lo menos una idea inicial de lo que vamos a hablar, y usted ubica el tema en su contexto. Pero yo quisiera que usted y los amables amigos televidentes me permitieran primero hacer una disquisición para entrar en el tema, de tipo general. Estamos hablando, usted está planteando el motivo de esta conversación, el tema de que hace 50 años se produjo ese acontecimiento histórico que fue la desaparición física de un dictador dominicano llamado Rafael Leónidas Trujillo Molina. ¿Y por qué hablamos de que hace 50 años? Bueno, porque los seres humanos que estamos en un pedazo del universo y del cosmos, que se le puede llamar así, que se llama Tierra, en ese habitáculo en que estamos, que cada 24 horas da un giro completo alrededor del Sol, pero también tiene una órbita que dura 365, 366 días, dependiendo, ¿verdad? Se dan lo que llaman los años. Y cada uno de esos periodos, que es años, cuando se acumulan, ¿verdad?, son aniversarios. Ahora estamos hablando de 50 años que se ha producido ese giro de la Tierra, se ha estado produciendo, ¿verdad? Sí. Y nosotros estamos conmemorando la desaparición física del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina. Ese calendario que nosotros utilizamos actualmente, que es el calendario gregoriano, el que mide los años, por un papa, Gregorio XIII, que en el 1584, 1585, le ordenó a un grupo de expertos que estudiara ese tema. Fíjense, un papa, Papa Sumo Pontífice de la Iglesia Católica. Estamos hablando, el Renacimiento había pasado. Reunió a un grupo de científicos de la Iglesia y se modificó el calendario. Antes se utilizaba el calendario juliano, desde la época de Julio César, que era un dictador. Por eso estoy haciendo estas disquisiciones, que podrían parecer abundantes. Y a partir de esa modificación del calendario, utilizamos el calendario gregoriano en la mayor parte de Occidente. Hay otros lugares del mundo donde se utilizan otros calendarios. No vamos a entrar en esos detalles porque entonces se nos iría el tiempo en eso. Pero ¿por qué digo esto? Bueno, porque es por la referencia de los años y de las fechas. Y antes se utilizaba el calendario juliano. ¿Por qué? Por Julio César. ¿Y quién fue Julio César? Un dictador. ¿Y de dónde fue ese dictador? De Roma. En Roma existía una república y Julio César, después de las guerras civiles, después de las acciones militares y políticas que emprendió, bueno, se proclamó dictador, fue asesinado a puñaladas. Se habla de que fue en el Senado romano. Bueno, en Roma hay un lugar que es una plaza o largo argentino se llama, que ahora bloqueada por avenidas, uno se da cuenta que muy cerca de ahí, a 100, 200 metros, está el Foro Romano. Es decir, entonces, ¿por qué yo hablo de estas cosas? Ese dictador fue asesinado. Trujillo fue asesinado más de 2000 años después, o casi 2000 años después que murió Julio César. Lo que quiere decir que los dictadores en muchos lugares de la tierra, o por lo menos en dos hemos identificado hasta ahora, han existido siempre. Existió otro dictador
antes que Julio César, que fue Sila, un famoso dictador romano. Sí. Pero es que después de Julio César, un tiempo después, en el 27 de nuestra era, porque se hicieron los cálculos después con el calendario gregoriano, posteriormente, todos los cálculos de fecha, fue con el calendario gregoriano, que se llama así, como decíamos, por el Papa Gregorio XIII, que fue el que ordenó que se ajustara. Exacto. ¿Verdad? El estudio de las fechas. Exacto. Y de los movimientos celestes para después llamar a cada año, a cada día, lo que hoy, como hoy se le llama. Por cierto, que cuando se produce la Revolución Francesa en Occidente, o por lo menos en Francia, en una parte de Europa, se trató de cambiar el calendario y se inventó un calendario que duró muy poco, fue efímero. Y en esa época también tuvimos otro dictador, que fue un emperador, el emperador Napoleón Bonaparte. Roma, Grecia.